y desarrollo y cómo lo estamos manejando nosotros según la ya la guía 2280, que es la que manejamos nosotros para primer nivel de atención. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar hoy sobre los patrones de crecimiento que vemos ver en los niños, la evaluación del desarrollo, vamos a hablar sobre la resolución 3280 del 2018 y las RIAs, que son las rutas integrales de salud, y la consulta de crecimiento y desarrollo, que es lo que vamos a hacer ahorita pues, en este semestre de pediatría, que es supremamente importante que lo aprendan a hacer. Entonces, bueno, para aprender, primero que todo, vamos a hablar así como más o menos guiado y un poco resumido las cosas, pero para que ustedes lleven más o menos la idea. Entonces, en los patrones de crecimiento, entonces cuando hablamos de crecimiento, nosotros sabemos que cuando crecemos, desde que nacemos, el primer momento comenzamos a crecer. Obviamente, entonces en ese va a haber parámetros que nos van a hacer crecer más que otros, cuando también hablamos de lo ambiental. Obviamente ciertas patologías o antecedentes que vamos a tener, sobre todo en la parte perinatal o en la parte del parto o cuando hay pacientes con algún tipo de enfermedad. Ahí. Entonces, ¿qué factores influyen en el crecimiento? Entonces, como decía, sean los genéticos, los nutricionales, económicos, emocionales, muchas veces culturales, sociales, psicológicos, valores de la familia o en los cuidadores que tenga el paciente. Entonces, el crecimiento, obviamente, de que se debe hablar en cada consulta. Entonces, siempre en un menor de 10 años se recomienda que su control sea el recién nacido, más o menos en las primeras 48 horas de día, debe tener su primer control para valorar si ganó o perdió peso. Obviamente, verificar su neurodesarrollo. Después de eso, al primer mes, a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 18, 24 y 30 meses, y luego cada año para ver cómo va creciendo. Cuando hablamos de talla, es un gran indicador de su estado de salud, más que el peso, porque obviamente pues, nos va a ayudar sobre todo en el desarrollo del paciente. Y las intervenciones deben encaminarse a mejorar el estado nutricional de forma integral del paciente. O sea, no solamente vamos a ver que tenga un buen neurodesarrollo, sino que la parte nutricional va a tomar una mayor importancia. Las diferencias del crecimiento infantil, pues a veces pues, depende también de los años, también depende de la genética y también de los padres. Entonces muchas veces pues, uno no va a pedirle a los niños que sean más grandes de lo que van a hacer. ¿Qué le dice esto? Entonces, en las mediciones de peso y talla, entonces va a comenzar a tomar mucha importancia. Entonces ustedes van a ver en este semestre mucho los famosos desviaciones estándar o las famosas curvas de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Sobre todo el peso de edad, la talla por la edad y el peso talla, que son los marcadores más importantes, sobre todo para hablar de desnutrición global o no está creciendo el paciente. Entonces, verificar el crecimiento. Entonces, ¿qué nos decía? Ayer nos decía, y ahora la guía nueva que hay, que se debe evaluar y preguntar siempre qué edad gestacional tuvo el paciente, si tuvo alguna complicación, si fue un embarazo múltiple, cuánto pesó al nacer, cuánto midió al nacer, y toma importancia y mucha relevancia sobre todo la parte de los antecedentes. Entonces, cómo estaba el niño cuando nació, si requirió reanimación, obviamente determinar si hay o no emaciación del niño, verificar si ambos pies son de la misma forma, si no hay edemas, si el niño es menor de 2 años, mirar obviamente el peso. Bueno, pregunta, ya el doctor habló sobre desviación estándar. ¿Qué es una desviación estándar? ¿Qué tan lejos de lo normal? ¿Qué dice doctor? ¿Qué tan lejos de lo normal está? O sea, de la línea estadística de la mitad. ¿Y Que está muy pequeño o muy grande para su ¿De edad. dónde se deriva la desviación estándar? Pues eso es estadística. Sí, por eso, pero hay una figura epidemiológica. La campana de Gauss. Bueno, entonces fíjense, eso es una unidad, hay otra que se da en percentiles. Me queda claro que desviación estándar es un promedio y que tanto se desvía hacia un sentido o hacia el otro del promedio. Y ese promedio se saca de ¿qué? De estudios. Y esos estudios, ¿qué lo hizo la Organización Mundial de la Salud en varios países de varios continentes? Como para que no quedara sesgado, porque antes las curvas que habían eran solamente con base en estudios de niños norteamericanos. Pues ahí todos quedábamos chiquitos y flaquitos, ¿no? Entonces, exacto. Entonces ya después se comenzaron a hacer curvas de cada país. Entonces, desviación estándar es eso, qué tanto me alejo, qué tanto me acerco de normalidad. Y percentil, ¿quién sabe qué es percentil? Valentina Barrera Contreras, ¿qué es un percentil? De pronto no sé si lo has visto o no lo has visto, pero ¿qué es el de cuéntenos? Como el número de individuos entre sí. Sí. Por ejemplo, cuando uno habla de el peso al nacer del recién nacido, que lo normal está entre el percentil 10 y el percentil 90. Cuando uno habla de percentil 10, quiere decir que
esa persona o ese individuo que estamos considerando está mejor que 10 de todos los que estamos viendo. Y cuando estamos hablando de percentil 90, está mejor que 90 de todos. ¿Sí? Entonces, si está por debajo del percentil X para tal condición, ya cada comisión la habrán definido. ¿Sí? Por ejemplo, si uno dice que tiene una talla por debajo del percentil 3, ya eso quiere decir que es talla baja. ¿Sí? Me refiero a eso, a que cada patología de pronto tiene un condicionante de acuerdo a los estudios para cada cual. Entonces, la campana de Gauss, se lleva a los gráficos y los gráficos se pueden reflejar en desviaciones estándar o en percentil. ¿Qué es lo que uno observa? Que muchas veces, mucha gente, cuando digo mucha gente me refiero a médicos y enfermeras, creen que al momento de tener un programa de crecimiento y desarrollo, todos los niños deben estar en la línea cero, ¿sí? Y resulta que hay muchos elementos, como lo que el doctor está comentando, que son los que tenemos que ver, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo eso para irlo aclarando desde las bases para que ustedes ya no queden con dudas sobre eso. Entonces, ¿cómo se evalúa el crecimiento de los niños? Entonces, lo primero que hay que saber es que, pues, obviamente, el peso del niño debe ir creciendo conforme va creciendo también el paciente. Entonces, como ustedes van a ver que en los diferentes consultorios donde vayan a hacer consultas van a encontrar diferentes tipos de pesos. Les recomiendan que generalmente, pues, el niño que sea mayor de 2 años ya se debe pesar de pie. Pues ustedes van a encontrar niños que son difíciles de pesar, que son un poco inquietos, que no se vayan. Entonces hay ciertas estrategias para tratar de pesarlos. Entre ellos está pesar primero a la mamá, luego pesar a la mamá con el niño. Pues obviamente eso no se trata de hacer tan seguido porque obviamente no nos va a dar un peso exacto. En la guía del ministerio ya pues obviamente esas guías, los pesos ya se hablan de que los pesos deben ir solos, no con tallímetros, sino el peso solo, porque también a veces con la talla, pues a veces hay errores ahí en esa parte. Y en las pesas de niños, pues obviamente se debe pesar al niño. Si el pañal está limpio, esto se puede utilizar con el pañal. Obviamente siempre mirando que esté en cero antes de poner al niño, esperar y tratar de ponerlo de cúbito lateral para que pueda dar un mejor peso, porque a veces los niños se mueven mucho, entonces pues nos da un error de peso en ese momento. Si tenemos duda del peso por algún motivo o de pronto pensamos que el peso puede estar malo, podemos compararlo con otro peso, porque a veces también pasa que pues, en lugares de práctica que uno va, de pronto el peso está dañado y uno de pronto le sale al niño que está muy desnutrido, entonces resulta y sale que no, porque eso va a consulta a otro lado y dicen que pesó más. Entonces en esa parte pues debemos estar como muy conscientes en esa parte. Entonces, la medición de la talla, pues entonces siempre se debe hacer con un niño menor de 24 meses. Se puede utilizar pues obviamente el tallímetro que uno va a encontrar, se talla de diferentes maneras. Dice que se debe utilizar, pues debe ser una sola pieza horizontal, debe ser rígido, no debe ser flexible, porque así vamos a tomar mal la medida. Y ya en un niño de 2 años para arriba podemos utilizar el que es con la pared. Hay unos que son especiales, que no son la famosa regla que veíamos antes que para medir el niño, sino debe ser tener una numeración exacta y poder tener, a veces tienen como una barrita medidora, que es una cosa que es rígida y directa para poder medir en los pacientes, sobre todo porque a veces tienen ciertas variedades. Esos pacientes se deben medir siempre sin zapatos, porque a veces uno los toma y se le olvida restar la medida, entonces a veces salen más grandes de los que son realmente. Dame un segundito. Daza, Payares, Humberto, Mario. Bueno, aquí comenzamos hablando de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Aparentemente todo está claro, pero acá entre médicos el concepto tiene que profundizarse. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? Como el aumento de la estatura, ¿no? De la talla, y pues el desarrollo es cómo va el niño adquiriendo como capacidades. Bueno, básicamente, o sea, cuando uno habla de crecimiento está hablando del aumento lineal antropométrico, ¿cierto? Y si uno va más allá, ¿qué es lo que hace que aumente el tamaño de los órganos y la estructura del paciente? La mitosis, la reproducción celular. Eso nos habla de eso. Nosotros como médicos tenemos que tener claro esa parte. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de todas las actitudes con respecto al neurodesarrollo, básicamente de las nuevas sinapsis que se van dando, y eso tiene que ver mucho con lo que
el paciente es estimulado y con todas las comorbilidades que pueda tener o si tiene alguna enfermedad. Bueno, entonces, Doctor, ¿ese desarrollo tiene que ver con el mismo desarrollo psicomotor? ¿Ese es el mismo concepto? a ver, es que cuando uno habla de neurodesarrollo, eso incluye varias situaciones. Lo que es la madurez del sistema neurológico y ya la condición de la conducta que es, digamos, basada en esa condición. Si yo tengo un paciente que tiene un espectro autista, si yo tengo un paciente que tiene que es hiperkinético, un paciente que tiene un TDAH, seguro tiene un neurodesarrollo inadecuado. Entonces está integrado dentro de esa parte todo lo que es desarrollo. Bueno, María Paula Vega. Doctora, ¿qué es auxología? Auxología. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Nunca he escuchado la palabra. Si le decimos crecimiento y desarrollo, talla, peso, seguro que sí. La auxología ni idea. Pero la auxología es la ciencia que estudia todo lo que es la antropometría y la interpretación de la misma. O sea, porque eso no son cuestiones frías de que ya está bien para la talla, no. Eso es interpretación. Y en otros países de pronto hasta congresos de auxología que a uno a veces le cuesta creer. Entonces, cuando oigan el término auxología ya saben de qué está. Bueno, entonces en las tablas vamos a ver que es súper importante, sobre todo en niños ya mayores, que el índice de masa corporal va tomando una mayor relevancia, sobre todo porque es un indicador obviamente especialmente útil y muy específico para examinar niños con sobrepeso y obesidad. También sobre todo para hacerles seguimiento. El índice de masa corporal y el peso para la talla tienden a mostrar resultados similares muchas veces, entonces muchas veces uno tiende a tenerle más importancia al índice de masa corporal, si quieres entender. Entonces, generalmente nosotros, las guías del Ministerio de Salud, pues entonces ustedes van a encontrar como en la YEPI, en todas partes, que van a, donde hagan crecimiento y desarrollo, van a observar las famosas curvas de puntuación Z, que son las desviaciones estándar. Entonces vamos a encontrar el más 2, el más 1, el 0. Entonces, como decíamos, entre más cerca esté el 0, pues obviamente va a estar más normal, más arriba de acá, entonces va a estar, si vamos a hablar de peso, entonces puede estar en sobrepeso, y si estamos hablando de peso igual, podemos hablar de desnutrición. Entonces ya les voy a explicar más esa parte, si quieres que sigan. Entonces, hay que permitir, esto también nos permite, el índice de masa corporal nos permite para ver qué problemas puede dar a futuro el paciente, también para ver una detección temprana, para ver si hay aumento o pérdida de peso, para ver si hay ganancia o no hay ganancia, y es un número que se relaciona sobre todo en esa parte. Entonces dice que el CDC, pues en la Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de índice de masa corporal desde los 2 años de edad, sobre todo en las tablas para hablar de los percentiles y de la categoría y dónde vamos a poner a este paciente. Entonces, vamos a encontrar que, pero eso ya se habla de percentiles, ahorita les muestro con las desviaciones estándar aquí en Colombia. Entonces, pues en Estados Unidos, obviamente, para hablar de un bajo peso, pues vamos a encontrar pues, que puede haber menor del percentil 5 para un peso saludable. Esto está por debajo del percentil 85, si hay sobrepeso está por encima del percentil 95, que era lo que le estaba diciendo el profe ahorita. Y el obeso, pues es el paciente que está mayor o igual al percentil 95. En la curva para talla de edad, entonces esto, si quiero decir que y ahorita les explico eso ahí en otra parte. Aquí es más fácil para explicar. Entonces, según la curva que les mostré, entonces vamos a encontrar, sobre todo, pues este es más para hablar de peso, pero funciona parecido también para la talla, para la edad y el peso para la edad. Entonces, en el peso vamos a encontrar que si encontramos un paciente que tenga mayor o más 3, podemos hablar de obesidad grado 1 o ya obesidad como tal. Entonces, en esa gráfica podemos ver el seguimiento de los pacientes. Ahora ya todo está sistematizado, gracias a Dios. Entonces ya no tocaba como cuando era estudiante, que tocaba uno ponerse con el dedito y con la regla, ponerse a medir eso, que es más complicado. Aparte de eso, pues vamos a encontrar que es un paciente que ya está en sobrepeso, vamos a encontrar mayor de más 1 o hasta más 2 desviaciones estándar. El que está entre menos 1 y más 1 puede estar normal, pero entonces hay que mirar también que el peso esté adecuado para la talla, que esté adecuado para la edad, o que también tenga una talla adecuada para la edad. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tiene algún alterado, entonces ya lo cambia y entonces hablamos de un paciente que tiene riesgo o que puede estar en desnutrición simplemente por tener una talla baja y obviamente no está, y puede estar adecuado su peso en ese grado del paciente. Entonces esto hay que clasificar obviamente
el crecimiento del niño. Entonces, como les decía, sobre todo se hace con desviaciones estándar, con las guías del ministerio y con las... entonces, la clasificación, pues generalmente ahorita manejamos desnutrición severa, desnutrición, riesgo de desnutrición o un adecuado estado nutricional. Bueno, eso ya es algo más viejito, digamos que ya ahorita la guía pues cambió mucho, pero entonces nos hace hablar de que un paciente, si encontramos un paciente con obesidad, obviamente hay que asegurar una consulta por pediatría y nutrición. Obviamente, pues si va a consulta de control de crecimiento y desarrollo y es mayor de un año, mayor de esto, se le puede iniciar manejo con organización, educar a la educación alimenticia saludable, preguntar si hace un ejercicio, evitar hábitos sedentarios, obviamente bajar el consumo de carbohidratos y enseñar los signos del agua para volver dentro de 3 meses a control. Obviamente esos pacientes uno trata de darles la agenda prioritaria de pediatría, sobre todo para hacerles seguimiento, porque muchas veces se pierden o no vuelven nunca más por la consulta. Cuando están en sobrepeso, pues uno también les refuerza la actividad física. Obviamente en esa parte también se puede pasar a nutrición y a pediatría, porque aparte de estos pacientes obesos, pues obviamente van a tener una batería de exámenes que es totalmente importante, porque a veces de pronto no es que sean simplemente obesos por el aumento del consumo de carbohidratos, sino porque pueden tener alguna enfermedad metabólica no diagnosticada en ese momento. Cuando están en desnutrición severa, de esos pacientes obviamente vamos a encontrar signos de emaciación, manamos pies, el peso y la talla está por debajo de signos estándar. Vamos a encontrar que ese paciente debe ser hospitalizado y referir urgentemente. Se debe administrar vitamina A, dar primera dosis de antibiótico apropiada para ese tipo de pacientes y obviamente descartar que no tenga una infección por VIH en esa parte. Si solo está desnutrido, pues hay que una clasificación amarilla, entonces obviamente hay que mirar que no tenga una enfermedad asociada. Muchas veces hay que mirar, porque como decíamos antes, muchas veces hay pacientes que van a estar en desnutrición o pueden estar en riesgo de nutrición y resulta y sale que fueron pacientes que vamos a ver y resulta y sale que fueron prematuros, tuvieron alguna patología o requirieron hospitalización, reanimación neonatal. Entonces muchas veces a esos pacientes uno les puede dar chance hasta 3 meses para comenzar a ganar peso y ganar talla en ese caso. Entonces en los que tienen riesgo de nutrición es muy importante sobre todo medirlos bien, pesarlos bien, preguntarles los antecedentes, si fueron gemelos, si no son gemelos, si tuvieron hospitalización. Esos pacientes, bueno, generalmente cuando van a consulta de crecimiento y desarrollo, pues uno maneja pues, medicamentos, pero entonces ahorita más adelante vamos a hablar de ellos. Y si está en un estado adecuado nutricional, pues uno debe felicitar a los papás siempre, estar muy pendiente de eso, continuar los controles según la edad del paciente, obviamente, y citarlos a control por pediatría por lo menos. Nosotros los citamos por lo menos cada mes o cada 6 meses según la patología que tengan o según las detecciones que tenemos. Otra cosa que toma mucha relevancia, sobre todo en pacientes que ya desde los 6 hasta los 59 meses, es el perímetro rectal. Eso es una medida que si ustedes me preguntan es algo fácil de hacer y también nos ayuda a hablar de desnutrición. Porque obviamente si un paciente que está normal, que esté por encima de 11,5, si sale por debajo de 11,5 es un predictor para hablar de desnutrición. Entonces en estos pacientes uno ¿qué hace? Uno ubica el punto medio entre el brazo izquierdo puede ser, y se debe tomar o doblar el ángulo en 90 grados, o se puede buscar el acromio y uno trata de buscar como el punto medio, donde aquí el punto medio antes del olecrano y ahí donde uno toma la medida. Obviamente hay que mirar porque algunas citas métricas comienzan en 0 y en 1, entonces obviamente a veces se toma mal la medida de estos pacientes. Bueno, Rafael Alejandro Pérez. Bueno, doctor habló de índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es como un resultado entre el peso y la talla de una persona que indica la cantidad de masa que tiene su cuerpo y se utiliza para clasificar a las personas según su peso, en peso normal, sobrepeso o ¿Te acuerdas cuál es la fórmula? Es el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado, Exactamente. en metros al cuadrado. Entonces, y el resultado da en qué unidades en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces es como el doctor dice, la interacción entre el peso y la talla. Por eso es que se usa más todas esas unidades en hay una interacción entre las dos longitudes para tener una idea de cómo está realmente el estado nutricional del paciente. Entonces, el peso en kilos sobre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? El índice de masa corporal es lo que pesa en kilos cada metro cuadrado de la persona. ¿Sí? Entonces, eso da una indicación exacta. Y en los más pequeños, la relación del peso sobre la talla. Eso es lo que realmente nos hace un panorama completo de cómo está tanto la parte del peso como de la talla y la interacción.
Entonces en esta parte ya vamos a comenzar a hablar más de desarrollo. Ya hablamos del crecimiento, ahora vamos a hablar del desarrollo. Si quieres, chicos. Bueno, si quieres tomar una cosa o pregunta de parte. Listo, eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta. Si uno no se la sabe, la puede tener en el celular, y sobre todo porque es importante uno evaluar y preguntar ese tipo de cosas. Ahora en la herramienta clínica meten esto muy importante, y es tan importante que hablan que el desarrollo neurológico, tanto que lo meten en la parte que va asociada a epilepsia. En este tipo de pacientes, como los pacientes pediátricos, es muy importante sobre todo saber los hitos, si cumplen los hitos del desarrollo completos. Sobre todo porque cuando hay retraso en uno, pues nos puede ayudar a pensar que puede haber un problema en el neurodesarrollo, pero cuando el paciente, digamos, tiene 2 años y pierde una habilidad que ya tenía, eso nos habla de que es un pronóstico peor que cuando no ha cumplido los hitos completos. Entonces es supremamente importante uno siempre preguntarle a la mamá o al papá todos los que, hasta dónde va, entonces preguntarle a qué edad se paró, a qué edad sostuvo la cabeza, si ya repite palabras, si tiene algún problema en la pronunciación, si tiene contacto visual, si ya tiene la famosa sonrisa social, porque muchas veces se pasan pacientes con autismo que llegan a los 6, 7 años y no se han diagnosticado de la manera adecuada, o tienen problemas en el neurodesarrollo y uno va a mirar las consultas previas y todas están normales y nunca revisaron bien los síntomas del neurodesarrollo. Pero realmente esas son preguntas que listo, uno se lo pueden hacer un poco hartas porque son largas, pero si ustedes se toman el tiempo y de verdad si no se acuerdan, porque a veces son muchos, la verdad yo les recomiendo que tengan al menos una fotico en el celular o algo así para que lo pregunten, porque la verdad es algo que ha tomado mucha relevancia en estos últimos tiempos, así como el hipotiroidismo, que es otra cosa que se pasa así muy seguido en los pacientes recién nacidos. Bueno, ahora para hablar de la resolución 3280, que es como la guía que nosotros decimos que es como la Biblia ya de la atención primaria. Obviamente esto es algo que ya el Ministerio del 2018 son guías de rutas integrales que se deben tener para el manejo y la prevención y el mantenimiento de la salud de los pacientes. Realmente esto es algo que ustedes deben tener muy presente, sobre todo porque el incumplimiento de ellas pues es grave, y obviamente y seguirlas no es que sea tan difícil. Obviamente ya gracias a Dios el Ministerio y el mismo gobierno facilita ciertas cosas para los pacientes que ya están dentro de las guías. Entonces realmente es importante que ustedes sepan cómo es y cómo funciona cada una de ellas. Entonces tenemos que tener en cuenta que pues, la 3280 nos da ciertas consultas y cierto seguimiento que tenemos que tener con nuestros pacientes. Entonces, desde el crecimiento y desarrollo que nos explicó el doctor, como el estado nutricional y la valoración antropométrica, también las prácticas alimentarias, y todo esto se conecta junto con la salud auditiva, la salud visual, la salud sexual, la salud mental, la dinámica familiar. Entonces ese paciente que nos llega, que tiene talla baja, que tiene desnutrición, y pues entonces le va mal en el colegio. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer las labores de prevención. Tenemos que identificar también tempranamente problemas. Entonces ese paciente que está con desnutrición, nosotros tenemos que enseñarle a la mamá tempranamente qué es lo que tiene que comer el niño. También tenemos que hacer un tamizaje visual y un tamizaje auditivo. Probablemente le vaya mal porque no mira bien, y generalmente uno no encuentra los trastornos por sí mismo. Dice, no, yo veo borroso, entonces me hago de frente. El niño no piensa así. También puede tener un trastorno auditivo y que no se identificó. Entonces, o incluso una mala dinámica familiar. Si tenemos en la casa que los papás pelean mucho, que hay una separación o que el niño está en estado de abandono, pues el niño no lo manifiesta como en un adulto, que es una depresión o llanto fácil, sino el niño se va a aislar y va a tener problemas en la interacción con los iguales. Incluso el contexto social, mirar el esquema de vacunación, el suministro de micronutrientes y la desparasitación. Entonces también el niño que está con somnolencia a cada rato puede tener una anemia secundaria a una parasitosis o una anemia secundaria a un déficit de hierro. Entonces todo esto lo vamos a conectar en nuestra consulta de crecimiento y desarrollo. Entonces la primera infancia, desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Entonces tenemos que tener una valoración integral, identificar lo que les decía tempranamente, los factores de riesgo, detectar de forma temprana las alteraciones que afecten negativamente al niño y a su desarrollo en el momento del curso de vida, y que pueda potenciar su potencial cerebral y la interacción con el ambiente y su contexto. Siguiente.
Entonces, si ustedes buscan en internet 3280, podemos tener que nos da unas pautas y nos dice a qué tiempo tiene que hacerse el seguimiento. En términos generales, podemos concluir que es un segmento multiprofesional, es decir, no solamente netamente el médico general, sino que aquí interviene el pediatra, médico familiar, interviene también el personal de enfermería, odontología, nutricionista. Entonces, es varias profesiones que se intervienen. Entonces, tenemos que al mes tiene que ya tener la cita con el profesional de medicina general o pediatra o médico familiar, que tenemos que tener atención, controles periódicos por enfermería, que tenemos que tener una valoración por odontología, porque pues se ha visto que pues la salud odontológica de los niños tiene que ver mucho con su desarrollo y con enfermedades a futuro. También tenemos que tener valoraciones por el personal de nutrición, en caso que nosotros identifiquemos con las tablas antropométricas que el doctor nos explicó un riesgo de desnutrición, o identificamos que la mamá, por más que le expliquemos, tiene problemas para entender cómo es la alimentación. Digamos que se dice que en los primeros 6 meses, netamente lactancia materna, y si la mamá le da leche de vaca, pues eso genera bastantes problemas nutricionales. Entonces tenemos que nosotros, más que hacer una consulta por agilizar, tenemos que detenernos y explicar. Nosotros estamos para enseñar y podemos también mandar pues con el personal de nutrición. Bien. Entonces también tenemos suplementación y suplementación con hierro. Hay una suplementación con los micronutrientes. Tenemos que enseñarles a la mamá qué es lo que posiblemente le puede dar. Entonces, por ejemplo, la suplementación con hierro puede muchas veces consultar que el coco es negro. Entonces, pues enseñarle qué puede dar esto. La fortificación con los micronutrientes, que generalmente siempre en la consulta de pediatría llegan y preguntan, no, deme vitaminas. Explicarle que las vitaminas son las que se absorben si tienen una buena alimentación, que no requieren ningún otro suplemento, ni tarrito rojo o cola granulada, ni nada de eso. Entonces la educación es muy fundamental en esto. Siguiente. Entonces la infancia que tenemos de 6 años a 11 meses, 29 días, entonces también requiere un acompañamiento cuidadoso. Que en nuestra consulta siempre mirar la valoración antropométrica y los hitos del desarrollo. En caso de que haya una regresión del hito del desarrollo, identifica un problema grave y pues tenemos que entrar a indagar qué es lo que pasó en ese momento. También lo que tenemos entonces consultas por medicina general, pediatría, medicina familiar, enfermería.